Ok chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Nos volvemos a encontrar como todas las semanas hoy para desarrollar el curso de razonamiento verbal. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy, como ustedes pueden observar, son oraciones eliminadas. Este tipo de ejercicios consiste en reconocer la idea o la oración que no cumple ciertos criterios en el texto. Uno de ellos es de irrelevancia y el otro de redundancia. En el caso de irrelevancia, se da cuando ¿ya? En el texto hay una idea cuyo tema es distinto a los demás o se aleja un poco. Por tal motivo debe ser eliminado. Por ejemplo, la mandarina es el fruto del mandarino. ¿De qué se habla? De la mandarina. Parecida a la naranja, pero más pequeña y dulce. ¿De qué están hablando? Las características de la mandarina. Es muy agradable y contiene abundante vitamina C. También están hablando de la mandarina, una característica. La vitamina C ayuda a prevenir y curar ciertas enfermedades. Aquí, ¿de qué se habla? De la vitamina C. 5. Esta fruta tiene su época de cosecha. ¿Y qué fruta? De la mandarina. Si te das cuenta, el tema tratado es la mandarina. ¿Ok? Ese es el tema tratado. Ahora, ¿qué oración se aleja del tema? Es la oración 4. ¿Por qué? Porque el tema es la vitamina C. Ya cambió, ya varió el tema. ¿Ok? Entonces, en el caso de la redundancia, se da cuando hay dos ideas, ya, dos ideas que mantienen el mismo tema, pero una de ellas es muy genérica, muy amplia, con menos detalles. Entonces, esa idea que es genérica se debe eliminar. ¿Ok? Líquido blanco y opaco producido por las mamas de los mamíferos. ¿De qué está hablando? ¿O cuál es el tema? La leche. Tiene alto contenido en hidratos de carbono, grasas y proteínas. Está hablando de una característica de la leche, un beneficio de la leche, ¿no? 3. Por lo cual el hombre lo ha utilizado como un alimento básico. Dice que es parte de la alimentación. 4. Es beneficioso para el organismo, ¿no? Está dando sobre qué? Beneficios de la leche. 5. Su uso es muy antiguo y difundido. Si analizamos, vemos que el tema es la leche. ¿Ok? Ahora, ¿qué oraciones mantienen el mismo tema? Sería la oración 4, dice es beneficiosa para el organismo, trae beneficios. 2, tiene alto contenido en hidratos de carbono, grasas. ¿Qué son esos? Son beneficios, ¿no? El consumo. Entonces, la 2 y la 4 tienen la misma o el mismo tema. ¿Y cuál es más genérico? ¿Menos detalles? La 4. Entonces, elimino esa oración. Ahora pasamos a los ejercicios. Vamos a eliminar teniendo en cuenta esos dos criterios, ¿ya chicos? Dice, hay árboles que no quieren conservar toda la vida la misma corteza rugosa. ¿De qué está hablando? De un tipo de árboles, ¿no? El abedul, a los 5 años o 6, exhibe una nueva corteza blanca de la consistencia del corcho. Aquí está hablando o dando un ejemplo de lo que se menciona en el texto 1 o en la oración 1. Sus hojas son alternas, viscosas, algo aromáticas, de gusto amargo. El tronco es derecho y no muy elevado. Crece rápidamente y comienza a debilitarse a los 60 años. Pertenece a la familia de las betuláceas, junto con el aliso y el avellano. Si preguntar el tema o de qué se habla, la respuesta sería del abedul y sus características, ¿no? Comienza a describir cómo son sus hojas, a qué clasificación pertenece. Y una oración que no, está hablando de otra cosa. ¿Cuál sería la oración? La uno, correcto. Se elimina la uno porque el tema es otro, ¿no? En el texto 2, en el texto 2 nos habla acerca del barroco, corriente artística y, y por lo tanto dice literaria. 2. Se caracterizó por un estilo recargado. 3. El periodo hegemónico del barroquismo comprende desde 1600 a 1685, año de la muerte de Calderón de la Barca. 4. Esta escuela se desarrolla principalmente en la arquitectura, la poesía, el teatro y la novela. Su mayor desarrollo abarcó casi todo el siglo XVII. Aquí el texto va a presentar lo que se llama redundancia, repetición de, de ideas, ¿no? Entonces, vamos a descubrir cuáles son las ideas que se repiten a continuación, ¿ok? Veamos.
Ok, nos dice aquí, en la 4. Esta escuela se desarrolla principalmente en la arquitectura, la poesía, el teatro, ¿ya? Y la novela. Ese es un tema que mencionan. Entonces, chicos, habíamos mencionado esa idea. Pero aquí hay un detalle que nos estamos quizás olvidando o no teniendo en cuenta, ¿no? Que es el texto 5. Dice, su mayor desarrollo abarcó casi todo el siglo XVII, quiere decir año 1600. Y si nos fijamos en la oración 3, dice el periodo hegemónico, o sea, de desarrollo, del barroquismo comprende 1600 a 1685. Tenemos dos oraciones que dicen el mismo tema, el periodo de apogeo, ¿no? De desarrollo. ¿Cuál de ellos es más genérico, menos preciso? Esa es la oración 5, claro, porque dice siglo, ¿no? No especifica el año exacto. En cambio, en el texto, en la oración 3, sí lo hace. Número 3. Se sentó cómodamente en su sillón favorito. Abrió el diario y se dispuso a leer. Prendió un cigarrillo y bebió un sorbo de té. En el jardín se escuchaban risas de niños y un sol tibio penetraba en la habitación. Luego de un rato se quedó plácidamente dormido. Aquí está describiendo una situación que ocurre con una persona, pero hay una oración que no describe esa situación, ¿ya? Esa oración sería, a ver chicos, intenten ustedes, sería exacto el texto o la oración, perdón, 4. El jardín se escuchaba, está hablando de otro contexto que no es referente a la persona, ¿no? Dentro del lugar donde estabas, en un lugar externo y otro personaje. Entonces se elimina la 4. 5. En la década del 20 al 30 en Lima estaba mal visto que se sirviera comida criolla en una casa de clase acomodada. Si se invitaba a alguien y se servía, digamos, una papa a la huancaína, era considerado una falta de delicadeza. Por entonces todo el menú de una invitación era comida francesa. Poco a poco la comida criolla fue ganando un estatus, o sea, un lugar. Ahora es considerada una de las cocinas exquisitas, algo muy semejante a la comida criolla ha ocurrido con la música criolla. ¿De qué estamos hablando? De la comida criolla a través del tiempo, ¿no? Y hay una que no habla sobre la comida criolla. ¿Cuál es? La oración 6, correcto. 5. Las mitocondrias son órganos especiales dispuestos irregularmente en el citoplasma. Tienen forma redondeada o alargada y su longitud, es respectivamente de 7 o 2 micras. Si su forma es redondeada, no llegan a alcanzar la micra de tamaño. Las mitocondrias se hallan en todas las células, tanto vegetales como animales. Están constituidas por dos membranas llamadas citomembranas. A ver chicos, a ver, intenten ustedes. Entonces, veamos chicos. Aquí también se da por redundancia, ¿no? Las dos tienen una forma redondeada o alargada. Su respectivo tamaño, dice, está entre 0,7 o 2 micras. Luego, si su forma es redondeada, ojo, está mencionando lo que ya se trató antes, no llega a alcanzar la micra de tamaño. Hay una redundancia. Entonces, ¿cuál es más genérica? Da menos detalle. Es la oración 3, correcto. 6. Cada día crece el número de hispanohablantes. Esto no es el problema. El problema es que el fenómeno expansivo trae consigo un inverso, el abandono de idiomas nativos. Este fenómeno se observa sobre todo en países pluriculturales como el Perú. Por ejemplo, las zonas de nuestra Amazonía, donde una lengua se ha reducido a una docena y hasta menos hablantes. A ver chicos, intenten ustedes. Ok, entonces veamos. Hay una redundancia en la 2. Este no es el problema, dice. El problema es que el fenómeno expansivo trae consigo un inverso, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay una redundancia. ¿Cuál da menos detalles? Sería la oración 2. A ver, texto 7. En los comienzos de la astronomía no existían los actuales telescopios. El universo era todo lo que la vista permitía distinguir en el cielo. El telescopio dio un gran impulso a la ciencia astronómica.
El microscopio, por su lado, aporta enormemente a la biología. Los instrumentos ópticos de gran enlace acercaron a nosotros infinitamente los objetos celestes, es decir, aquello que vemos en el espacio. Hay uno que no habla acerca del telescopio. ¿Cuál es? Ese sería, exacto, ¿no? Aquel que habla sobre los microscopios, que es la oración 4. Eliminamos la oración 4. 8. El caballito de mar es una de las criaturas más extrañas del océano. 2. Tiene una cabeza parecida a la de un equino o equino y habita en aguas tropicales y templadas. Los caballitos de mar, hembras, no incuban sus huevos. Si bien las hembras ponen los huevos, son los caballitos machos los que los incuban. Los caballitos de mar se encuentran entre los corales y algas sujetos a las colas. Están hablando acerca de los caballitos de mar y una redundancia se percatan. Dice, los caballitos de mar hembra no incuban a los huevos. Oración 3. 4. Si bien las hembras ponen los huevos, son los machos que las incuban. Y una redundancia. Entonces, ¿cuál es más genérica? La oración 3. ¿Ok? Entonces, a ver chicos, quedaría para ustedes como tarea lo que resta de la página 44, 45 y 46, ¿no? 44 hasta la 46. ¿Chicos? Ok, entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana.